Antes de que Julio César cruzara el Rubicón, antes de que el nombre de Roma hiciera temblar al mundo, hubo un hombre que dominó la ciudad con un arma más poderosa que la espada, el dinero. Su nombre era Marco Licinio Craso. Fue aclamado por su astucia, temido por su ambición y finalmente recordado por su trágico final. Esta es la historia del hombre más rico de Roma y de cómo su sed de gloria lo llevó a una muerte cruel en las arenas del desierto. Pero para entender su caída, primero debemos conocer su ascenso. Craso nació en el año 115 a.C., en el seno de una de las familias más antiguas y prestigiosas de Roma, la gens Licinia. Era una familia patricia, es decir, parte de la élite hereditaria que gobernaba Roma desde sus días más arcaicos. Su padre, Publio Licinio Craso, fue cónsul y censor, cargos que no solo conferían poder político, sino una posición de gran honor y respeto. Desde pequeño, Marco fue educado para liderar. Estudió con los mejores retóricos, aprendió derecho, filosofía y, sobre todo, estrategia política. Pero su infancia no fue tranquila. Mientras él crecía, Roma entraba en uno de sus periodos más turbulentos. A finales del siglo II a.C., Roma se partía en dos facciones irreconciliables. Por un lado estaban los populares, que buscaban reformas para el pueblo, y por otro, los optimates, defensores de los privilegios del Senado y la élite. Estas tensiones no eran solo ideológicas, eran sangrientas. Las calles de Roma se llenaban de puñales, intrigas y purgas. Y en medio de este huracán, el joven Craso aprendía su primera gran lección. En Roma, la política no se hacía con palabras, se hacía con sangre. En el año 87 a.C., todo cambió. El general Cayo Mario, líder de los populares, tomó la ciudad por la fuerza junto a su aliado Sina. Lo que siguió fue una cacería brutal. El padre de Craso, un defensor del bando opuesto, fue ejecutado. Su hermano también. Las propiedades de la familia fueron confiscadas. Su nombre manchado. Marco, con apenas 28 años, tuvo que huir por su vida. De un día a otro, pasó de ser uno de los herederos más poderosos de Roma a un fugitivo. Se refugió en Hispania, donde su familia aún tenía tierras. Fue allí, en el exilio, donde Craso mostró por primera vez lo que lo haría legendario. No se lamentó, no buscó venganza inmediata, se enfocó en reconstruir. En Hispania, Craso comenzó a tejer alianzas, contrató soldados, estableció redes de influencia, administró fincas y poco a poco recuperó parte de su antigua fortuna. No lo movía el orgullo, lo movía un objetivo claro: regresar a Roma, más fuerte que nunca. Su oportunidad llegó cuando el general Lucio Cornelio Sila, enemigo de Mario, regresó de Asia con intención de tomar Roma. Craso no dudó ni un segundo en ponerse de su lado. Aportó tropas, contactos y sobre todo dinero. Sabía que si Sila ganaba, sus enemigos caerían y él podría quedarse con todo lo que habían dejado atrás. La victoria de Sila fue sangrienta, pero decisiva, y para castigar a los enemigos del régimen, instauró un mecanismo temible: las proscripciones. Era una lista negra. Cualquiera que apareciera en ella era declarado traidor. Podía ser ejecutado sin juicio y sus bienes confiscados. Aquí es donde Craso hizo su jugada maestra. No solo apoyó las proscripciones, las financió. Compraba las propiedades confiscadas a precios ridículos. Casas, tierras, esclavos, villas, palacios. En algunos días compraba barrios enteros de Roma. Mientras el pueblo lloraba, Craso compraba. Y mientras el Senado temía, Craso acumulaba. Y mientras el Senado temía, Craso acumulaba. Su fortuna se volvió tan inmensa que nadie podía calcularla con exactitud. Algunos dicen que poseía más de 200 millones de sestercios, otros aseguran que era dueño de un tercio de Roma. Pero Craso no se detuvo ahí. El fuego era un problema recurrente en Roma. Pero Craso no se detuvo ahí. El fuego era un problema recurrente en Roma. Calles angostas, casas de madera, instalaciones rudimentarias, y Craso lo convirtió en otro negocio:
Fundó su propio cuerpo de bomberos privado. Pero no eran héroes, eran extorsionadores. Cuando una casa ardía, llegaban, pero no para apagar el fuego. Ofrecían comprarla. Si el dueño aceptaba el precio bajísimo, entonces actuaban. Si no, la dejaban arder hasta los cimientos. Era despiadado, era brillante y era legal. Con su fortuna ya consolidada, Craso no buscaba solo riquezas. Quería algo que no se compraba fácilmente: reconocimiento. Quería el respeto de Roma, el prestigio militar, el aplauso de las masas. Pero aún le faltaba algo: una victoria épica, una guerra, un enemigo a la altura. Y ese enemigo estaba por venir. Roma no solo temía invasiones externas, también temía la rebelión interna. Y nada aterrorizaba más que la revuelta de esclavos liderada por Espartaco, un gladiador, un esclavo, que reunió a decenas de miles y desafió directamente el poder de Roma. La ciudad temblaba y el Senado estaba desesperado. Habían caído varias legiones frente a este ejército rebelde. Roma necesitaba un hombre, alguien que pudiera detener la tormenta. El Senado miró hacia Craso, aquel hombre que acumulaba riquezas, sí, pero también tenía fama de disciplinado y brutal. Craso aceptó el mando. Sabía que esta era su oportunidad para ganar la gloria militar que le faltaba. Tomó el control de 40.000 soldados, legiones golpeadas y desmoralizadas. Impondría una disciplina férrea. Revivió la discimación, una práctica brutal donde 1 de cada 10 desertores era ejecutado. La ley del terror, pero también de la orden. Pero Craso no era solo cruel, era estratégico. Sabía que Espartaco era un líder astuto y que un choque frontal podía ser fatal. Entonces optó por la táctica del cerco. Construyó una fortificación que bloqueaba el paso hacia el norte, aislando a los rebeldes en el sur. Durante meses, el hambre y la desesperación hicieron mella en los esclavos. Espartaco intentó romper el cerco en varias ocasiones, pero fue rechazado. En el año 71 a.C., todo llegó a un punto crítico. A orillas del río Saro, Craso y Espartaco se enfrentaron en una batalla que decidiría el destino de Roma. Aunque Espartaco luchó valientemente, fue derrotado y muerto en combate. Pero su cuerpo nunca fue encontrado, dando lugar a leyendas. Para enviar un mensaje claro y aterrador, Craso ordenó la crucifixión de 6.000 esclavos sobrevivientes a lo largo de la Vía Apia. Una exhibición brutal que mostró que Roma no toleraría desafíos. La victoria sobre Espartaco catapultó a Craso a una nueva esfera: la política. Su fortuna y prestigio le permitieron competir con otros grandes como Pompeyo. Pero en Roma, el poder no se reparte fácilmente. Pompeyo, con sus triunfos contra piratas y en Hispania, era más popular. César, aunque joven, empezaba a brillar con carisma y habilidad. Para no quedarse atrás, Craso formó una alianza que cambiaría Roma para siempre. Junto a Pompeyo y César, creó el primer triunvirato en el 60 a.C. Una alianza no oficial pero poderosa. Cada uno aportaba algo esencial. Craso el dinero, Pompeyo el músculo militar y César el carisma y talento político. Esta alianza permitió manipular el Senado y la política romana a su favor. Craso financió campañas y obtuvo contratos millonarios en las provincias orientales, aumentando aún más su riqueza. Pero esta alianza era frágil. Craso y Pompeyo nunca superaron su rivalidad, y el ascenso imparable de César amenazaba su posición. Craso era el menos carismático, el menos militarmente laureado. Era el hombre del dinero, y eso le generaba envidia y desdén. A pesar de ello, mantuvo su influencia con astucia, usando la riqueza y la política para sostenerse en el poder. Sin embargo, Craso ansiaba algo más que dinero y poder político. Deseaba una gran victoria militar que eclipsara a sus rivales. Buscaba demostrar que no era solo un banquero detrás del trono, sino un líder digno de Roma. Así nació su ambiciosa y fatal campaña contra el Imperio Parto. Tras su éxito político y militar, Craso buscaba una última hazaña: conquistar a los partos. El Imperio Parto era un rival formidable en Oriente, rico y con un ejército temible. Para Craso,
Una victoria allí significaría la gloria definitiva, capaz de rivalizar con Pompeyo y César. Pero desde el principio, la campaña estuvo llena de dudas y desconfianza. Muchos en Roma sospechaban que Craso buscaba más el botín que el bien de la República. El mismo Cicerón criticó abiertamente su ambición desmedida. En el año 55 a.C., Craso fue nombrado gobernador de Siria, base perfecta para su ofensiva. Reunió un ejército impresionante, 7 legiones, unos 50.000 hombres, además de caballería gala y auxiliares. Confiado en la superioridad numérica y disciplina romana, marchó hacia el este cruzando el río Éufrates. Pero no sabía que se enfrentaría a un enemigo que dominaba tácticas desconocidas para Roma. El comandante Parto, Surena, era un genio militar. Conocía las tácticas romanas y usó el terreno a su favor, el desierto y las tierras áridas. Su ejército, aunque menor en número, contaba con 2 armas decisivas: la caballería pesada, catafractos, protegida con armaduras, capaz de embestir con fuerza brutal, y los arqueros montados, que disparaban flechas con precisión mientras galopaban, evitando el contacto directo. Surena usó una guerra de movimiento constante, atacando y retirándose, sin permitir que Roma formara sus famosas líneas. Cuando Craso cruzó el Éufrates y se encontró con el ejército parto, comenzó la pesadilla. Sus legiones, acostumbradas a combates cerrados, fueron bombardeadas por flechas implacables. Cada intento de avance fue frenado por cargas de catafractos y lluvia de proyectiles. La fatiga, el calor y la falta de suministros comenzaron a afectar a las tropas romanas. En un momento crítico, el hijo de Craso, Publio Licinio Craso, comandante de la caballería, lanzó un ataque desesperado para romper las líneas enemigas, pero fue rodeado y aniquilado. La muerte de Publio fue un golpe devastador para Craso y sus tropas. La moral se desplomó. Las legiones atrapadas comenzaron a desordenarse. Miles cayeron o fueron capturados. De los 50.000 soldados, más de 30.000 murieron o quedaron prisioneros. Craso, herido en cuerpo y espíritu, intentó negociar la retirada, pero el destino le tenía preparada la más cruel de las traiciones. Durante las negociaciones, los partos traicionaron a Craso y lo asesinaron. Según el historiador Plutarco, su muerte fue marcada por una humillación terrible. Los partos vertieron oro derretido en su boca, simbolizando su codicia insaciable. Una muerte que pasó a la historia como la máxima vergüenza militar romana. La derrota y muerte de Craso sacudieron Roma hasta sus cimientos. El equilibrio dentro del triunvirato se rompió, sin Craso para mediar. La rivalidad entre Pompeyo y César escaló sin control. Roma se encaminaba hacia nuevas guerras civiles. La campaña que debería haber llevado a Craso a la gloria terminó siendo su caída y un golpe humillante para el prestigio romano. La historia de Craso es un poderoso recordatorio. La ambición sin prudencia puede convertir al hombre más poderoso en la víctima más trágica. El oro puede comprar todo, menos la lealtad y la victoria segura. Con la muerte de Craso, Roma perdió no solo a un general y magnate, sino al factor clave que equilibraba el poder entre César y Pompeyo. Sin Craso para mediar, las tensiones estallaron. Pompeyo, reconocido por su prestigio militar y popularidad, comenzó a consolidar el control absoluto. César, cada vez más poderoso en la Galia, veía en Pompeyo un rival cada vez más peligroso. El triunvirato, que parecía una alianza indestructible, se desmoronó rápidamente. Roma se encaminaba otra vez hacia la guerra civil. Aunque Craso no sobrevivió para ver el fin de la República, su influencia permaneció. Su fortuna financió campañas. Su ejemplo mostró los peligros de la ambición desmedida. Su historia sirvió de lección para los que vinieron después, que el poder sin estrategia puede ser efímero y trágico. Además, su rol en la proscripción y su forma despiadada de acumular riqueza dejaron una marca imborrable en Roma. Muchos lo odiaban, otros lo temían, pero nadie podía ignorarlo. ¿Fue Craso un héroe, un villano o simplemente un hombre atrapado en la vorágine de su época? Su vida mezcla grandeza y tragedia. Fue un visionario que usó el dinero como arma, un estratega que comprendió el poder económico antes que muchos,
pero también un hombre cegado por su codicia. Al final, su historia no solo es un capítulo de Roma, sino una reflexión eterna sobre el poder, la ambición y la fragilidad humana. Hoy, más de 2000 años después, su historia sigue vigente. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por poder o riqueza? ¿Cuándo la ambición deja de ser virtud y se convierte en peligro? La historia de Craso nos invita a responder esas preguntas. Si te atrapó esta historia de poder, gloria y caída, no olvides darle like para apoyar este tipo de contenido. Suscribirte para no perderte los próximos capítulos de la historia de Roma. Y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. También te dejo aquí en pantalla una sugerencia de otro video que te va a fascinar si quieres seguir descubriendo los secretos del Imperio Romano. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo. Nos vemos en el próximo episodio.